Junior Aguirre, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Una vez más es un placer tenerlo en primeras noticias. Junior, ¿es cierto que ha rebrotado el antisemitismo en el mundo a partir del conflicto palestino? Sí, lo que habría primero que definir es qué es el concepto de antisemitismo, ¿verdad? Para tener claro si efectivamente ha habido un auge, digamos que una efervescencia de este fenómeno. El antisemitismo es muy sencillo, es el odio hacia el judío, hacia sus cosas sagradas y hacia su objeto nacional, que es el Estado de Israel. Eso sería el antisemitismo. Y dentro de ese concepto también entra esa famosa frase que se ha utilizado de manera, digamos, políticamente correcta, o esa palabra, perdón, que es el antisionismo, ¿verdad? Que sería básicamente lo mismo. Efectivamente, a partir del conflicto, la guerra en Gaza, ha habido una efervescencia de manifestaciones antisemitas y de aumento del antisemitismo. Yo no creo, eso sí, creo que es importante mencionar que apoyar la causa palestina no es ser antisemita. Correcto. Yo, por ejemplo, aunque pueda tener opiniones favorables en ocasiones a Israel, eso no quiere decir que no tenga opiniones favorables para los palestinos, y eso a mí no me convierte en antisemita. Creer en la solución de los dos estados, creer en la reivindicación del pueblo palestino, pedir por el fin de la guerra, eso no convierte a nadie en un antisemita. Entonces, también hay que hacer una importante diferenciación entre una cosa y la otra, porque políticos israelíes, principalmente los que se sitúan en ese espectro de la extrema derecha, utilizan este concepto de antisemitismo casi para llamar a cualquier cosa, y eso no está del todo bien. Pero también hay que aprender a hacer estas diferenciaciones cuando esa línea gris se disuelve cada vez más, perdón, y las manifestaciones positivas hacia los palestinos se pueden convertir en manifestaciones antisemitas. Te doy un ejemplo muy sencillo. No sé qué fue exactamente lo que sucedió en lo que comentaste ahora en Girona, Sí. que parece que vandalizaron Un Burger King, este. un Burger King y un McDonald's. Ok, esas son manifestaciones vandálicas, ¿verdad? Pero cuando se hace con la intención de yo daño ese objeto porque ese objeto está vinculado con los judíos, entonces eso sí que es una manifestación antisemita, ¿verdad? Sí, Vandalizar per se, así es. porque estoy en la calle apoyando Support Palestina o lo que sea, pidiendo, como se le llama ahora, digamos, a este fenómeno. Después podríamos hablar un poco de eso, Con gusto. del fin del genocidio, por ejemplo. Pero ya atacar una empresa que aparentemente está ligada con empresarios judíos que posiblemente no tengan nada que ver con lo que está sucediendo ahora, y es altamente probable, y yo destruyo esa infraestructura, eso sí que es un acto antisemita. Entonces hay que saber diferenciar, a veces hay una línea muy delgada y una línea muy gris, eh, en donde se ubica una persona que tiene manifestaciones legítimas y manifestaciones antisemitas. Ahora, la flotilla de la libertad ha conseguido su objetivo, sensibilizar aún más a la población de algún modo, o simplemente han buscado una notoriedad a propósito, una notoriedad política a propósito de la causa palestina. Junior. Yo creo que lograron un poco de ambas cosas. Vamos a ver, para Sí, las personas que claramente tienen opiniones positivas hacia el Estado palestino, la flotilla cumple su objetivo. Es decir, les da notoriedad política, un altisonante, una visibilidad aún mayor. Las personas con vínculos políticos directos también logran su objetivo. Las personas que se dedican o que tienen vinculaciones a ONGs también cumplen su objetivo. Sin embargo, si vamos a ver así, el leitmotiv de la flotilla era llevar ayuda humanitaria, eso fue un total y completo fracaso, rotundo fracaso, porque es más que consabido que esa flotilla, el único alimento que llevaba era el alimento que utilizaban los tripulantes para alimentarse, no había tal ayuda humanitaria. Entonces, aquí es donde tenemos que revisar realmente cuál es el fin de esto. ¿Querías realizar posts para redes sociales o sos un activista por los derechos humanos? Yo hace poco hice una publicación
medio de prensa Esto aquí es en mi muy país que interesante. precisamente lleva ese nombre, Flotilla de Sumud, activistas por los derechos humanos o influencers en las redes sociales. Ese es el título. Y ahí hago un análisis precisamente de cómo básicamente el fin último es obtener esta notoriedad, ¿verdad? Se convirtió en lo que llamaba Vargas Llosa en una sociedad del espectáculo, este asunto, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, el fin en sí mismo no se cumple, que era el de la ayuda humanitaria, porque para eso aparentemente sale el 31 de agosto desde los puertos de Barcelona, y al final no había tal ayuda humanitaria. Pero el objetivo, digamos, de la agenda oculta se cumple a cabalidad, básicamente. Esta notoriedad y estos altisonantes, intervenciones en medios de prensa, yo me atrevería a decir incluso, o sea, pero es que se usan palabras de manera muy responsable, o sea, dicen y afirman estas personas que el ejército israelí los secuestró, los torturó, los vejó. Esto que no dudo que hayan habido acciones, porque si te detienen, te tienen como mínimo que esposar y meter en un calabozo. Ya obviamente no estás acostumbrado a eso, lo vas a sentir como algo, ¿verdad?, que te va a afectar y te va a dañar. Pero llamarle a eso tortura, secuestro, al final le quita el significado real y la esencia de lo que significa estar secuestrado y ser vejado, que es lo que están viviendo, por ejemplo, los 48 rehenes, los 20 que quedan con vida en los túneles del terror de Hamas, ¿verdad? Y ahí es donde yo también hago un llamado de atención muy importante, porque no por mucho que se repita algo, es cierto. Y no porque lo diga una autoridad política o el mejor entrenador de la historia del fútbol, es cierto tampoco. Que alguien diga que está ocurriendo un genocidio así abiertamente, sin que exista un proceso jurídico donde haya una intervención. La única intervención jurídica que ha habido para atender el tema del genocidio fue el de la Corte Internacional de Justicia ante la demanda de Sudáfrica, que fue apoyada también por Nicaragua y otros países. ¿Cuál fue la resolución de la Corte? No está ocurriendo un genocidio. Se tienen que tomar medidas para evitarlo. Esto dijo la Corte Internacional de Justicia, la Corte de las Naciones Unidas. Y no porque, vuelvo y repito, el mejor entrenador del mundo o un grupo de políticos afirmen en videos. Es que la palabra genocidio queda muy bonita después de una oración, ¿verdad? O sea, te da cierto caché académico, ¿verdad? Te da cierta credibilidad. Y no por mucho que se repita algo, tiene que ser cierto. ¿Y cuál es el problema con esto principalmente? Que al final las palabras se desvirtúan y pierden su significado. ¿Cómo estas personas de la flotilla Sumud van a decir que los torturaron y que los secuestraron? No tiene ningún sentido. Y las palabras van perdiendo paulatinamente y poco a poco su significado. Junior, hay una figura que adquirió notoriedad hace unos años, luego desapareció, fue muy presionada en su momento por sus propios padres, que hay pruebas de que se enriquecieron a costa suya, es la de Greta Thunberg. El hecho de que haya vuelto a la escena internacional, ¿qué significa para usted? ¿Qué lectura hace? Y si esto forma parte también de la agenda oculta de utilizar personas que tienen un brillo especial ante la sociedad para defender o abrigar una causa determinada. Yo creo que Junior, todas las personas que creen en una causa tienen derecho a por supuesto que hacer sí. sus Por supuesto. manifestaciones, ¿verdad? Y tienen derecho a defenderla. Yo puedo estar en total desacuerdo, sea cual sea la causa, ¿verdad? Yo puedo estar en total desacuerdo, pero obviamente voy a estar de acuerdo con que esa persona tenga el derecho de defender lo que quiera defender. El problema acá es cuando se toma una causa con fines políticos y económicos. En el video que pasaron hace un momento en el Interín, se veía como Greta Thunberg tomaba y sacaba, pero es que no lo usó antes. Apenas llegó el ejército israelí, se puso un sombrerito verde de una ranita. Ese sombrerito verde con una ranita forma parte de un merchandise que ella hace. O sea, ella vende ese sombrerito con esa ranita para financiar su causa contra el cambio climático, su causa por las luchas y las causas sociales, ¿verdad? Entonces, eso para todos creo que debe ser un indicador
de cuál es esa agenda oculta y cuáles son los fines últimos de estas personas. Eso por un lado, ¿verdad? Creo que es importante. Número dos, los políticos y personas como Greta Thunberg, cuando desaparecen de la escena política o bien cuando están teniendo, hablando de ministros y presidentes en ejercicio, y esto pasa en Latinoamérica y pasa en Europa, cuando parece que están perdiendo notoriedad o bien están teniendo problemas internos, como es el ejemplo claro de Pedro Sánchez, que ahorita Correcto. los problemas de corrupción en el PSOE, cada vez aparecen nuevos problemas. Ahorita tiene el famoso problema de los sobres de dinero en metálico, el problema del fiscal, Ábalos el y problema compañía. de... Sí, sí, Exactamente, o sea, exactamente. es un desastre. Y Pedro Sánchez sabe que el 85% de los españoles tienen opiniones negativas contra Trump y el 65% de los españoles tienen opiniones negativas contra Israel. Sánchez sabe que apoyando esa causa va a ganar popularidad, porque él aupó las protestas durante la vuelta ciclística contra digamos, el team de Israel, porque él sabe que eso le da notoriedad política, número uno, ¿verdad? Número dos, le va a ayudar a hacer una especie de brainwashing de los españoles o de una buena parte de los españoles que tienen opiniones favorables para Palestina y opiniones negativas contra Israel. Y número tres, también, y esto es una opinión personal, yo creo que Pedro Sánchez está persiguiendo o está construyendo desde ya su futuro fuera de la política española para convertirse en un político europeísta. Y él sabe y entiende que aupando la causa palestina va a ganar terreno dentro de esa posible o futura postulación en alguna institución, digamos, europea, ¿verdad? De esto ya hay dos ejemplos muy claros. Josep Borrell, que es una figura muy Burrell, importante. exactamente. Borrell nació del Partido Socialista y ahora ocupa un cargo muy importante en la OTAN, por ejemplo. Y lo propio hizo José Luis Rodríguez Zapatero, que pasó de ser, Además, claro, Zapatero es uno de los ejemplos más claros de esa mutación de la política nacional a la política, a la esfera internacional. Es uno de los grandes promotores de los gobiernos de la izquierda latinoamericana. Lo digo así como es, dos total. ejemplos muy claros vinculados con España, ¿no? Y con lo que usted acaba de decir, me Sí, sí, parece sí. muy Sí, claro, sí. Junior. Sí, Por supuesto, y lo vemos aquí en Latinoamérica también con Gustavo Petro, por ejemplo, por que ejemplo. su política exterior se convirtió en la causa palestina. Mientras triste y lamentablemente en Colombia, los problemas ligados con el narcotráfico, ¿verdad? Todos los problemas que están ligados con el narcotráfico están siendo, por decirlo así, tapados por la agenda que está tomando Petro a favor de la causa palestina. Y aquí quiero ser contundente y claro nuevamente, Por no favor. hay ningún problema con apoyar la causa palestina. Eso está muy bien. El que quiera uparla, la puede upar. El problema es que lo tenés que hacer, número uno, desde, obviamente, la vertiente real, positiva, con un objetivo humanitario, pero no tapando agendas ocultas o situaciones que están ocurriendo en tu país para tener rédito político favorable, defenestrando contra el Estado de Israel. E inclusive, y lamentablemente, esto se ha visto una y otra vez en Latinoamérica y en Europa, los políticos reproduciendo noticias falsas, tal vez no son, y yo creo, y en esto quiero ser claro también, yo no creo que Pedro Sánchez, por ejemplo, sea una persona antisemita, no lo creo, No, ni no, mucho en menos, absoluto. pero, No. pero lamentablemente reproduce noticias falsas o reproduce frases antisemitas que tal vez las ignora, no sabe que utilizar una frase como desde el río hasta el mar, Palestina vencerá, es una frase antisemita, porque hace un llamado a la destrucción del Estado de Israel, porque desde el río hasta el mar está hablando del Mediterráneo hasta Jordán. el río Jordán, que básicamente ocupa todo el territorio israelí. Ahí estoy diciendo, entonces quiero exterminar al pueblo judío. Pero él no lo dice desde ese punto, pero lo está reproduciendo. Entonces estos políticos que a veces están llenos de buenas intenciones e intereses también personales, reproducen o fake news o frases antisemitas o inclusive utilizan la causa palestina para sacar rédito político, como acabamos de ver, que es el caso de Pedro Sánchez,
y al final forman un cóctel que impulsa a la sociedad a tener estas manifestaciones que cada vez más lindan con elementos antisemitas. Junior, hemos asistido también en las últimas horas a una acción muy determinada del propio presidente Donald Trump frente a la crisis. Le dio un plazo de 72 horas a Hamás, el plazo se cumplió. ¿En qué ha quedado todo aquello? ¿Es posible pensar en un acuerdo de paz, en un repliegue de Hamás, en una liberación de los rehenes israelíes? Sí, el tema con Trump es que este ha sido ya como el quinto ultimátum, ¿verdad? Sí, siempre, varios, sí. Desde los últimos 7 meses siempre da un ultimátum, y si no es el ultimátum, entonces se van a abrir las puertas del infierno. Entonces, yo creo que en ese sentido ha perdido un poco de credibilidad. Lo diferente de este plan, a diferencia de los otros, es que ha habido una manifestación pública por parte de miembros de la Liga Árabe, gran parte de los miembros de la Liga Árabe, miembros y gran parte de los miembros de la Unión Europea, políticos y expolíticos importantes y de renombre, y esto le ha trasladado Qatar, uno de los principales patrocinadores de Hamás, esto le ha trasladado toda la presión a Hamás. Esto es lo diferente de este plan. Por eso es que hubo una respuesta. Hamás aceptó, pero aceptó en sus términos. Sí acepto, pero, y aquí es donde viene el pero. Dentro de los 20 puntos hay 3 elementos que son vitales. Esos son los 3 primeros elementos. Si esos 3 se cumplen, podemos estar en presencia, ahora sí, de algo diferente a lo que hemos visto en los últimos 2 años. Esos 3 elementos, digamos, parecen simples, pero son el punto central de las negociaciones. El primero de ellos es el regreso de los 48 secuestrados. Eso es lo más simple. Lo segundo, el desarme de Hamás, y el tercero, el repliegue de Israel. El primero ya Hamás dijo que lo iba a hacer, pero que lo iba a hacer no en 72 horas, sino en el tiempo que ellos creían que lo podían cumplir. Y esto porque alegan que no tienen a todos los secuestrados ubicados por el tema de la destrucción de túneles y los bombardeos que han ocurrido puntualmente en diferentes sectores. Entonces ya ahí Hamás está jugando un poquito con la paciencia israelí, porque entiende, y esto es importante mencionarlo, Hamás no es un grupo de loquitos que tienen bombas, son personas muy inteligentes que saben y entienden la mentalidad israelí. Entonces juegan con eso. Eso en el primer punto. Pese a que Hamás dijo que no los tenía todos y no los podía devolver en un plazo de 72 horas, sí que lo iba a hacer. Entonces, vamos a esperar que eso ocurra, y como dijo Benjamín Netanyahu en Canal 12 hace 3 días, va a ocurrir durante la fiesta de Sukkot, que empezó, digamos, para nosotros hoy, me refiero a nosotros acá en el Istmo, ¿verdad? A nosotros sí, hoy, lo entiendo. Y terminaría el viernes, para efectos de nuestra primero zona viene horaria. el Yom Kippur, que ya ha pasado, y ahora el Sukkot, ¿verdad? ¿Es Exactamente. Correcto. Así es. Entonces, el Sukkot empieza hoy y termina el viernes. Entonces, más o menos en ese periodo de tiempo se debería de entregar a todos los secuestrados. Yo lo veo un poco complejo, pero vamos a esperar. Complejo que sean esos días, quiero decir. Sí. Luego viene lo segundo, que es lo que Hamás no acepta del todo, que es el desarme. Y ahí es donde yo creo que se va a romper el acuerdo. Por ese punto donde se va a romper el acuerdo en los siguientes 2, que son los siguientes 2 puntos, el desarme de Hamás y el repliegue israelí. Hamás no va a aceptar desarmarse de ninguna manera. No va a aceptar desarmarse porque perdería básicamente la única herramienta que le quedaría viva, por decirlo así, para seguir defendiendo la causa que ellos dicen defender. Ayer un grupo... Y el tercero... Mil perdones. No. Perdón. Adelante, Junior, por favor. Ok, y termino con el tercero, es que el ejército israelí no se va a replegar si Hamás antes no se desarma. Ahí es donde tenemos el asunto revuelto, y es donde yo particularmente creo, y espero estar equivocado, ¿verdad? Este análisis no lo hago simplemente porque opino de esa manera, sino es producto de no solo estos 2 años de guerra, sino también de haber visto durante los últimos, básicamente casi 20 años que tiene Hamás de gobernar la franja de Gaza, donde han ocurrido estos tipos
de este tipo de cosas en las que Hamás en muchas ocasiones sabotea un plan. Entonces, por ahí es donde creo yo que se va a romper y claro, y por supuesto el ejército israelí no se va a replegar, ergo vamos a tener la reproducción ad nauseam de la guerra. Más allá de un repliegue o al margen de un repliegue, lo que ha sucedido es lo que vamos a ver. Tenemos imágenes, Eduard, del avance de las tropas de los blindados israelíes de ayer. Si lo podemos buscar. Porque un grupo de periodistas ingresó ya a territorio propiamente dicho de la Franja de Gaza con un grupo de blindados, creo que era la sexta o la séptima división de blindados israelíes. No sé si usted está al tanto de esto, Junior, porque creo que hay unas imágenes. No está disponible, ahora mismo no está disponible el vídeo, me imagino que por cuestiones de seguridad, pero sí, yo he tenido oportunidad de verlo ayer, creo que fue la agencia española de noticias EFE la que reportaba desde el lugar. Junior. Sí, no tenía conocimiento de esto. Lo cierto es que ahorita mismo, casi que por órdenes en esta diplomacia de las redes sociales que le llamo yo, sí, de Donald Trump a través de su red social, Truth Social, sí, que básicamente ordenó a Israel detener los bombardeos, ¿verdad? sí. Y cuando Hamás declaró que aceptaba, se detuvieron, o Donald Trump al menos ordenó por su red social detener los bombardeos. Y esto es algo que ha ido ocurriendo poco a poco. Y esto es importante también que lo tengamos claro. El cese al fuego aún no ha entrado en vigor. Las operaciones no necesariamente tendrían por qué detenerse. Se entra en vigor porque ahorita mismo en Egipto están Steve Witkoff, Jared Kushner, la delegación israelí y la delegación del brazo político de Hamás están reunidos en Egipto. Una vez que se maticen los puntos que se tienen que matizar y se acepte públicamente, entonces ahora sí tenemos un cese al fuego. De lo contrario, ahorita lo que tenemos es una disminución de las hostilidades. No hay operaciones a profundidad. Esto porque el ejército israelí entiende dos cosas. La primera es que no tiene que enojar a Donald Trump, a su principal y básicamente casi que único aliado junto con Alemania, en cuanto a su apoyo en la guerra me refiero. Y número dos, que cualquier movimiento ahorita podría ahora sí afectar de forma directa a los pocos secuestrados que continúan con vida, que aparentemente son 20. Entonces, hay una disminución de la intensidad de los ataques, pero no hay un cese al fuego que haya entrado en vigor. Eso hay que tenerlo claro, porque he visto en diferentes medios que dicen que Israel está violando el alto al fuego. Y si no hay alto al fuego todavía. Lo que no hay es alto al fuego. O sea, y mucho menos un armisticio o nada de esto. Esto todavía no. Exacto. En absoluto. Exactamente. No ha ocurrido, entonces hay que esperar. Yo esperaría acontecimientos. Sí, exactamente, en las próximas 48 horas. Esa es la clave, las próximas 48 horas con esta negociación en curso en Egipto. Ahora el Cairo se ha convertido en el centro de la diplomacia mundial para tratar de resolver este conflicto que, como usted ha dicho, Junior, va a ser complejo en su resolución. Hay demasiados elementos que están en juego y será la alta diplomacia al final la que acabe primando, o quizás no, quizás una alternativa política, unos acuerdos tipo Camp David sean una alternativa de solución. Ahora mismo es difícil cuando se trata de Oriente Próximo. Junior. Así es, totalmente de acuerdo. Y creo que hay algo, si se me permite, dos reflexiones en este momento. Absolutamente. Vamos a ver, el tema de la guerra entre Israel y Palestina está tenemos tanta información que parece que es como el centro de la política y de las relaciones exteriores mundiales y que por ahí pasa la solución o la destrucción del mundo, parece que es por ahí. Y los políticos y los diplomáticos y los medios de comunicación principalmente, están total y completamente confundidos. Por donde pasa realmente el nuevo orden mundial es en Rusia y en Ucrania. Ahí es donde se va a definir todo. Pero parece, por esta gran cantidad de medios de comunicación
que tienen sus agendas abocadas principalmente, no digo que no hay que obviamente cubrir, es un tema importante, hay que cubrirlo, ¿verdad? Pero por ahí no pasa la diplomacia internacional, pero tenemos a todos los diplomáticos y todas las energías casi que puestas ahí en la guerra entre Israel y la organización terrorista Hamas. Y luego, por otro lado, también en lo que quería reflexionar, y creo que es muy importante que hoy justamente, el 7 de octubre, se recuerdan 2 años sí, desde los atentados terroristas de Hamas, y aquí es donde quiero hacer la reflexión. Si Hamas no hubiera secuestrado más de 240 civiles israelíes, no hubiera asesinado de la manera más vil y cruel a aproximadamente 1.300 personas de Israel, entre civiles y militares que estaban en los diferentes puntos de control, si nada de eso hubiera ocurrido, hoy no estaríamos hablando, lamentablemente, de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Ergo, la responsabilidad entera de lo que está ocurriendo hoy no es de los palestinos, no es de los civiles palestinos, es de esa organización terrorista que gobierna con puño de hierro, que es una especie de autocracia islámica, si se le quiere llamar, de alguna islamista, perdón, una autocracia islamista, si se le quiere llamar de alguna manera, la única y responsable de lo que está ocurriendo en este momento en la Franja de Gaza y de esa destrucción, porque utilizaron infraestructura civil que, según la ley internacional, cuando la infraestructura civil se utiliza con fines militares, se convierte en un objetivo militar legítimo. Los túneles, fueron ellos, claro, fueron ellos los que utilizaron la infraestructura militar, escuelas, mezquitas, barrios residenciales, todo lo que se nos puede ocurrir estaba tomado por Hamas. Por eso son los únicos responsables de lo que lamentablemente hoy está padeciendo también el pueblo palestino. Junior Aguirre, un abrazo, un saludo muy especial hasta Costa Rica. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Y nos vemos pronto.